Mientras cenaba en casa de mi hijo, mi vecino me llamó con voz temblorosa. —¿Estás en tu casa? —preguntó. —No —respondí. —Entonces, ¿quién está en tu casa ahora mismo? —susurró. Cuando intenté salir para comprobarlo, mi hijo me lo prohibió y se echó a reír. No vas a creer lo que estaba escondiendo. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hora es en el lugar donde estás ahora mismo. La puerta de la cocina se estrelló contra la pared con un golpe seco que me hizo soltar mi taza de café. Gary irrumpió sin tocar, su chaqueta de cuero rozando el marco mientras se tambaleaba hacia adentro. Sus ojos inyectados en sangre se movían por la habitación como los de un animal acorralado, y sus manos temblorosas forcejeaban con el cierre de esa chaqueta desgastada que llevaba usando desde hacía 15 años. «Papá, necesito dinero». Las palabras se le escaparon antes de recuperar el aliento. 25.000 esta misma noche. Dejé mi taza medio vacía junto al montón de cartas desordenadas sobre la mesa de la cocina, manteniendo firmes mis manos gastadas a pesar del impacto. La luz del atardecer se colaba por la ventana detrás de mí, proyectando largas sombras sobre su rostro desaliñado. Su camisa estaba arrugada, por fuera del pantalón, y tenía unas ojeras profundas que no le había visto el mes anterior. 25.000. Crucé los brazos sobre el pecho, sintiendo de nuevo ese peso de decepción que me hundía el estómago. ¿En qué lío te has metido ahora, hijo? Gary comenzó a caminar de un lado a otro, sus botas repicando contra el suelo de madera con un ritmo errático. No podía quedarse quieto. Ni siquiera podía mirarme a los ojos. Golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar el salero. «Es complicado», balbuceó. «Un negocio salió mal y tengo que arreglarlo rápido». «¿Negocio?», dije con voz controlada, aunque la mandíbula se me endureció. «O una deuda de juego». Su cara se tiñó de rojo. Giró hacia mí con brusquedad, bloqueando la salida de la cocina con sus anchos hombros. «No es asunto tuyo cuál es. Solo necesito el dinero. Sé que lo tienes, de la venta de la granja». La granja. 3 generaciones de sudor y sangre de los Porter vendidas el año pasado para asegurarme una jubilación tranquila. Ese dinero debía alcanzarme para los años que me quedaban, no desaparecer en los cofres de un casino por culpa de que mi hijo de 38 años no podía controlarse. Gary. Me acerqué a él, notando cómo le temblaban las manos cuando creía que no lo veía. «¿Cuánto les debes?» «¿A ellos?», repitió, con la voz quebrada. «No sé de qué hablas». «A las personas que te tienen así de asustado. Los que te mandaron aquí un viernes a las 8 de la noche, con esa cara de no haber dormido en una semana». Se pasó los dedos por el cabello grasiento, dejándolo erizado en mechones desordenados. «Papá, por favor, no entiendes. Esta gente no es de la que espera planes de pago. Ya había escuchado discursos similares antes. El año pasado fueron 12,000 para una apuesta segura en las carreras. El año anterior, 8,000 por deudas de póker. Cada vez, Gary juraba que sería la última. Que había aprendido la lección. Que ya no volvería a jugar. «No, hijo», endurecí los hombros y lo miré directamente a los ojos. «Esta vez, no». Su rostro palideció y después se encendió de furia. «¿Qué quieres decir con no?» «Soy tu hijo. Precisamente por eso digo que no». Me giré hacia el fregadero, dándole la espalda a propósito. «Cada dólar que te doy acaba en una máquina tragamonedas o en una partida de póker. No voy a seguir alimentando esto». «¿Alimentando?», escupió la palabra como si fuera un insulto. «Te estoy pidiendo ayuda. ¿Y tú lo llamas alimentar?». «Lo llamo como es». Me volví, sujetándome al borde de la encimera. «Tienes 38 años, Gary. ¿Cuándo vas a dejar de correr a los brazos de papá cada vez que arruinas tu vida?». Me sostuvo la mirada unos segundos, respirando con fuerza. Y entonces, algo helado apareció en su expresión, algo que jamás había visto en el rostro de mi hijo. «Te vas a arrepentir, viejo».
Su voz fue apenas un susurro, pero la amenaza que llevaba me heló la sangre. ¿Te crees tan intocable, sentado sobre el dinero de la granja, mientras tu propio hijo está en problemas? Pues quizás sea hora de que aprendas lo que son los problemas de verdad. No me dio tiempo a responder. Se giró y salió con pasos pesados, la puerta mosquitera golpeando detrás de él. Por la ventana lo vi subir a su vieja camioneta destartalada. El motor rugió con un estruendo que hizo vibrar los cristales de la cocina. Me quedé en la puerta, mirando cómo sus luces traseras desaparecían por el camino de grava hacia el pueblo. El silencio que siguió resultó opresivo, roto solo por el canto distante de las cigarras y los crujidos del viejo caserón. Pasé el fin de semana evitando la cocina, donde había ocurrido la confrontación del viernes. Me mantuve ocupado con trabajos de jardín y reparaciones menores. Cada vez que cruzaba ese umbral, oía de nuevo la voz de Gary en mi cabeza: «Te vas a arrepentir, viejo». La amenaza me perseguía mientras rastrillaba hojas y revisaba la cerca 2 veces, tratando de no pensar en la frialdad de su mirada. El lunes por la mañana estaba en mi sillón favorito del salón, con una taza de café enfriándose en la mesa auxiliar, cuando el viejo teléfono rotatorio comenzó a sonar exactamente a las 10:15. Su timbre agudo cortaba el silencio de la casa como una cuchilla. «Hola, papá». La voz de Gary sonaba distinta, más cálida, casi alegre. El filo duro del viernes había desaparecido, reemplazado por algo que me recordaba al niño que había sido. «Quería llamarte para disculparme por lo de la otra noche. Me pasé de la raya». Alcé las cejas, sorprendido. En 38 años, Gary jamás me había llamado a disculparse sin que alguien se lo exigiera. Apreté con fuerza el auricular. ¿De verdad? Esto sí que no me lo esperaba. Lo sé, río, pero sonó forzado, como si estuviera leyendo un guión. He estado pensando en lo que me dijiste y tienes toda la razón. No puedo seguir viniendo a ti cada vez que la arruino. No es justo para ti. Mis ojos se posaron en las fotos familiares sobre la repisa, imágenes de Gary de niño, cuando su mayor preocupación era atrapar suficientes luciérnagas para llenar su frasco. Aquellos días parecían de otra vida. Hemos pasado por esto muchas veces, hijo. Esta vez será diferente, lo prometo. Su voz tenía un entusiasmo casi convincente. De hecho, por eso llamo. Eddie y yo queremos invitarte a cenar el miércoles. Ella va a preparar ese asado que tanto te gusta, con papas. Pensamos que sería bonito pasar tiempo juntos como familia. El asado de Eddie era realmente delicioso, y por un momento consideré la invitación, pese a mis reservas. Tal vez, por fin, la influencia de su esposa estaba surtiendo efecto. Ella siempre había sido la parte sensata en su matrimonio, la voz de la razón cuando Gary perdía el control. ¿Miércoles por la noche?, repetí, tomando un bolígrafo del cajón de la mesa auxiliar. ¿A qué hora? A las 6:30. Estamos en la 142 de Maple Street ahora. Nos mudamos el mes pasado. ¿Recuerdas que te lo comenté? No me había dicho nada, pero no lo corregí. Es la casa azul con contraventanas blancas, justo frente a la escuela primaria. Anoté la dirección en una servilleta, observando lo rápido que recitaba los detalles. La mayoría de la gente duda un momento al dar la dirección de su propia casa, pero él hablaba como si la estuviera leyendo de un papel. Eddie está muy emocionada con que vengas, continuó. Dice que necesitamos ser una familia de verdad otra vez. Ya sabes cómo es ella con las cenas familiares y las tradiciones. Eso sí era cierto. Siempre había sido ella quien organizaba las fiestas y cumpleaños, a menudo contra las protestas de Gary, que decía que todo era demasiada molestia. Era una de las cosas que siempre me había gustado de mi nuera. Bueno, dije lentamente, mirando la servilleta con la dirección escrita. Supongo que podría ir. Genial, papá. Perfecto. Te esperamos el miércoles a las 6:30. Y papá, gracias por darme otra oportunidad. Sé que no la merezco, pero estoy agradecido.
La línea se cortó antes de que pudiera contestar. Me quedé sosteniendo el auricular, escuchando el tono muerto, mientras miraba la servilleta en mi otra mano. Había algo en esa conversación que sonaba ensayado, como si Gary hubiera practicado cada palabra antes de marcar mi número. Pero, pensándolo bien, quizá no fuera tan mala señal. Tal vez por fin había comprendido que tenía que esforzarse de verdad para reconstruir nuestra relación. Tal vez Eddie lo había convencido de tragarse el orgullo y arreglar las cosas. Colgué el teléfono y volví a mirar la dirección. 142 Maple Street. El papel se sentía ligero entre mis dedos, pero de algún modo el peso de la decisión me oprimía el pecho como una piedra. Las noticias de la noche murmuraban de fondo mientras picoteaba la cena, con la invitación de Gary anclada en mi mente como un ancla. Cada pocos minutos, mis ojos se desviaban hacia la servilleta sobre la mesa de centro donde había escrito la dirección. 142 Maple Street. Incluso después de apagar la televisión y hacer mi ronda por la casa, revisando cerraduras con más esmero del habitual, esos números me seguían. A las 10 en punto me encontré tendido en la cama, completamente vestido salvo por los zapatos, mirando el ventilador del techo mientras proyectaba sombras cambiantes por las paredes. El reloj digital sobre mi mesita brillaba en verde en la oscuridad. 10:47, luego 11:23, luego 11:58. El sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Gary del viernes por la noche. No la voz arrepentida de la llamada de hoy, sino el extraño frío que me había amenazado en mi propia cocina. El hijo al que crié jamás me habría mirado así. Pero, de nuevo, el hijo al que crié tampoco habría necesitado 25,000 de los prestamistas usureros. Pensé en la última vez que Gary me llamó desde un casino a las 2 de la madrugada, con las palabras arrastradas por lo que fuera que estuviera bebiendo. «Papá, necesito que vengas a buscarme. Mi camioneta no arranca». Cuando llegué, lo encontré dando tumbos por el estacionamiento, la cartera vacía y el orgullo en ninguna parte. Durmió todo el camino de vuelta en el asiento del pasajero, roncando como el niño que se quedaba dormido en los viajes largos para visitar a su abuela. El niño que pasaba las tardes de verano en mi garaje, pasándome herramientas y haciendo preguntas interminables sobre motores y carburadores. El adolescente que me enseñó con orgullo su primer cheque del almacén de herramientas. El joven que prometió hacer algo de sí mismo, ser más de lo que la vida de un pueblo pequeño le ofrecía. ¿Cuándo desapareció ese muchacho? ¿Cuándo el juego se volvió más importante que la familia, más importante que el respeto por sí mismo? Me levanté y fui a la ventana, mirando la calle por donde la camioneta de Gary había salido derrapando 3 noches atrás. El asfalto estaba vacío ahora, iluminado solo por la farola de la esquina. En algún lugar ahí fuera, mi hijo estaba planeando algo. Lo sentía en los huesos, del mismo modo que antes presentía la llegada de las tormentas sobre la granja. Aunque quizá me equivocaba. Quizá la llamada de hoy había sido sincera. Tal vez Eddie realmente lo había convencido de cambiar, de esforzarse por reconstruir lo que habíamos perdido. Ella era una buena mujer, estable y práctica de un modo que Gary nunca aprendió a ser. Si alguien podía enderezarlo, era ella. Volví a la cama y tomé el portarretratos de la mesita de noche. Gary, con 12 años, sonriendo mellado junto al go-kart que habíamos construido juntos en el garaje. Tenía las manos manchadas de aceite y los ojos le brillaban con la alegría pura de haber logrado algo. Ese niño creía que todo era posible si trabajabas lo suficiente. Tal vez una parte de ese niño aún existía. Quizá la cena del miércoles sería el primer paso para encontrarlo de nuevo. El reloj marcaba 12:34 cuando por fin sentí que los párpados me pesaban. Apreté la foto contra el pecho y me dejé llevar hacia el sueño, aunque una incomodidad sin nombre seguía royendo los bordes de mi conciencia. Mañana traería lo que tuviera que traer. Por ahora, debía intentar confiar en que mi hijo seguía allí, en algún lugar, dentro de ese hombre desesperado que se plantó en mi cocina exigiendo dinero. A veces hay que intentarlo. A veces la confianza es lo único que le queda a un padre. El martes por la mañana me encontró de pie en el fregadero de la cocina,
con la taza de café en la mano, mirando la calle por la ventana sobre el grifo. Después de la llamada del lunes, el sueño se había vuelto esquivo, y mi mente oscilaba entre la esperanza y el escepticismo como un disco rayado. La voz de Gary había sonado tan distinta, tan sincera. Pero 38 años observando a mi hijo me habían enseñado a distinguir entre el arrepentimiento genuino y la actuación ensayada. La camioneta desconocida me llamó la atención de inmediato. Estaba aparcada donde normalmente no se detenía ningún vehículo, frente al buzón de la señora Henderson, colocada con una vista clara de mi entrada. El rocío de la mañana aún perlaba el parabrisas, señal de que había pasado la noche allí. La había visto la tarde anterior cuando salí a meter los cubos de basura, pero supuse que pertenecía a alguien de visita en el vecindario. A través de la ventanilla del conductor distinguí una silueta encorvada sobre el volante. Los dedos del hombre tamborileaban con nerviosismo en el tablero. Y cada pocos segundos alzaba la vista, observando la calle como si esperara algo o a alguien. Dejé la taza y salí, con mis botas crujiendo sobre la grava del camino. El aire de la mañana estaba fresco, lleno del canto de los pájaros y el rumor lejano del tráfico en la autopista. Al acercarme pude verlo mejor, un tipo de mediana edad, con entradas pronunciadas y ese tono de piel pálido que delata a quien pasa demasiado tiempo bajo techo. Toqué suavemente la ventanilla del conductor. El hombre dio un respingo y bajó el vidrio. Tenía los ojos enrojecidos y una energía inquieta que me recordó a un conejo deslumbrado por los faros. «Buenos días», dije, procurando un tono amable, de vecino. «¿Todo bien? He notado que estás estacionado aquí desde ayer». «Oh, sí, señor. Todo bien». La voz del hombre se elevó un poco más de lo natural y evitó mirarme de frente. «Solo tengo un problemita con el motor. Estoy esperando a que se enfríe para intentar arrancarla de nuevo». Miré las placas de Virginia, algo extraño para alguien con problemas mecánicos en un vecindario de Pensilvania. «¿Problemas de motor?», pregunté. «Si necesitas una mano, tengo algo de experiencia. Pasé 40 años trabajando desde maquinaria agrícola hasta camionetas». «No, muy amable, pero creo que es más bien un problema eléctrico. O quizá el carburador», farfulló, contradiciéndose antes de terminar la frase. «Tengo un amigo que va a venir a echarle un vistazo más tarde». Las herramientas visibles en la caja de la camioneta sugerían que realmente sabía algo de mecánica, pero su nerviosismo contaba otra historia. Vi cómo apretaba el volante cada vez más mientras hablábamos, los nudillos pálidos contra el vinilo gastado. «Bueno, si cambias de opinión, vivo justo enfrente. Me llamo Wilbur Porter». Señalé mi casa y noté cómo sus ojos seguían el gesto con un interés intenso. «Hay un buen taller a unas 2 millas por la ruta 15. Si tu amigo no puede venir». «Muy generoso de su parte, señor Porter. Muy generoso». Parecía ansioso por terminar la charla, ya alcanzando la manivela de la ventanilla. «Seguro que lo resolvemos en nada». «Está bien, entonces». Me aparté de la camioneta, pero algo en toda la interacción me olió mal. Su explicación había sido demasiado detallada para un simple percance, y su nerviosismo resultaba desproporcionado para un problema mecánico cualquiera. «Cuídate». De vuelta hacia mi casa, miré por encima del hombro una vez más. El hombre ya había subido la ventanilla y había vuelto a tamborilear con los dedos en el tablero, lanzando miradas ocasionales a mi propiedad con un interés que parecía calculado, no casual. Terminé el café de pie, junto a la ventana de la cocina, observando la camioneta e intentando sacudirme la sensación de que un perfecto desconocido acababa de mentirme. El número de matrícula se me quedó grabado, JKL 4729, aunque no sabría explicar por qué sentí que valía la pena recordarlo. Al mediodía, cuando salí a recoger el correo, la camioneta ya no estaba. El miércoles llegó con ese clima primaveral que hace que todo parezca posible. Pasé gran parte del día alternando entre la anticipación y el recelo. El incidente de la camioneta del día anterior se fue desvaneciendo al fondo mientras se acercaba la tarde. La invitación de Gary consumía mis pensamientos y, a pesar de mis reservas,
me descubría esperando de verdad que aquello fuera el inicio de algo mejor entre nosotros. A las 5:30, empecé a prepararme para la noche. Saqué del armario mi traje azul marino, un poco gastado en los codos pero aún lo bastante digno para una cena en familia. Lustré los zapatos de cuero hasta que reflejaron la luz del dormitorio, elegí una corbata sobria y revisé la cartera para asegurarme de llevar efectivo por si la ocasión lo requería. De la pequeña colección de vinos en el sótano escogí una botella de Cabernet que había estado esperando un momento especial. El espejo me devolvió la imagen de un hombre intentando lucir lo mejor posible para su hijo, y la visión me alegró y me entristeció a la vez. ¿Cuánto tiempo hacía que no compartíamos una comida sin tensión? ¿Cuántos años desde la última vez que Gary me invitó a algún sitio sin necesitar algo a cambio? Al salir a las 6, casi choqué con el Mer Jenkins, que regaba el parterre junto a la linde de nuestras casas. Su rostro curtido se iluminó al ver mi atuendo formal. «Vaya, Wilber, estás hecho un pincel esta tarde». «¿Ocasión especial?» «Gary me ha invitado a cenar». Le mostré la botella de vino con una seguridad que esperaba que pareciera natural. «Hace mucho que no hacemos algo así». La expresión de Elmer se ablandó con calidez sincera. «Es una gran noticia. La familia es lo más importante que tenemos, sobre todo a nuestra edad. Me alegra saber que están arreglando las cosas. Ya veremos cómo va». Agradecí su optimismo, aunque no podía compartirlo del todo. «Ya sabes cómo son estas cosas». «Y tanto que lo sé». Cerró la manguera y se apoyó en el poste de la cerca. A veces solo hace falta que alguien tienda la mano primero. Parece que Gary está intentando hacerlo. El camino hacia el barrio de Gary me llevó por las calles conocidas de Riverside, cruzando el puente sobre el río estrecho que da nombre al pueblo. Había recorrido esas carreteras incontables veces, pero esa noche se sentían distintas, como si estuviera avanzando hacia algo significativo y no simplemente desplazándome de un lugar a otro. La nueva dirección de Gary me condujo aún. La urbanización a la que me condujo la dirección rara vez la visitaba. Las casas eran más nuevas y los jardines estaban cuidados con una precisión que contrastaba con mi viejo vecindario. Ese nivel de prosperidad me sorprendió, considerando los recientes problemas financieros de Gary. ¿Cómo podía permitirse un lugar así? 142 Maple Street resultó ser una casa azul con contraventanas blancas, exactamente como Gary había descrito. El césped estaba perfectamente cortado y una luz cálida se filtraba por las ventanas, proyectando la imagen de una vida hogareña en calma. Aparqué detrás de un sedán plateado que asumí sería de Eddie, y me detuve un instante frente al retrovisor para revisar mi aspecto. La botella de vino pesaba más en mi mano mientras avanzaba por el sendero hasta la entrada. A través del ventanal distinguí movimiento dentro, siluetas que parecían alistarse para recibirme. La luz del porche se encendió cuando me acerqué, y comprendí que Gary debía estar atento a mi llegada. Inspiré hondo, presioné el timbre y esperé. Ese era el momento. Descubrir si la invitación de mi hijo era genuina o solo otra representación dentro de una larga serie de decepciones. Escuché pasos apresurados del otro lado, ansiosos. La puerta se abrió incluso antes de que el timbre terminara de sonar. Gary sonreía con tanta amplitud que resultaba casi forzada, una mueca que me puso en alerta de inmediato. Antes de que pudiera subir por completo al porche, él ya había abierto de par en par y me extendía ambas manos para estrechar la mía. «Papá, llegaste justo a tiempo, como siempre». Su voz tenía el mismo tono alegre y artificial de la llamada del lunes, ligeramente más agudo de lo normal. «Adelante, adelante. Eddie ha estado cocinando toda la tarde». Ella apareció enseguida a su lado, como si hubiera estado esperando justo tras la puerta. Sus manos temblorosas se apresuraron a tomar la botella de vino, y noté cómo le vibraban ligeramente los dedos cuando la sujetó contra el pecho. «Señor Porter, qué gusto verlo. Este vino es precioso, no tenía que traer nada, pero es muy atento de su parte». Las palabras se atropellaban en su boca, y sujetaba la botella como si fuera un escudo. El interior de la casa me impactó al instante, todo parecía demasiado preparado.
Cada superficie brillaba como recién pulida, y el aire estaba impregnado con la mezcla de cera para muebles y aromas de comida. En la mesa de centro descansaba un jarrón de cristal con rosas caras, demasiado elegantes para el estilo de vida relajado de Gary. «Déjame tu chaqueta, papá». Gary ya estaba detrás de mí, ayudándome con un entusiasmo servicial que jamás había mostrado. «Te ves genial, muy elegante. Esa corbata resalta tus ojos». El comedor parecía sacado de una revista. Vajilla de porcelana que jamás había visto dispuesta con precisión matemática, cubiertos que reflejaban la luz de varias velas repartidas por la mesa. El conjunto era hermoso, pero daba más la impresión de un escenario que de una cena familiar. «Gary me dice que no has visto la casa desde que nos mudamos», comentó Eddie, guiándome hacia el comedor. «Hemos trabajado mucho en ella. Gary ha estado increíblemente hábil con las mejoras». La seguí, observando cómo evitaba mirarme directamente. Sus movimientos eran rápidos y eficientes, pero en la rigidez de sus hombros había tensión, como si se preparara para algo inevitable. La comida era impresionante, filete en su punto exacto, puré cremoso y judías verdes todavía crujientes. Todo servido en aquella vajilla desconocida. Gary hizo un pequeño espectáculo al abrir mi vino con un sacacorchos que parecía comprado para la ocasión. «¿Un brindis?», anunció, levantando la copa con teatralidad. Por las segundas oportunidades y la familia, por dejar el pasado atrás y seguir adelante juntos. El vino estaba bueno, pero mis ojos se fijaban en el rostro de mi hijo. Se llevaba la copa a los labios, pero una y otra vez miraba de reojo su reloj. Cada vez que lo hacía, su sonrisa se tensaba un poco más. «Cuéntame de tu trabajo, Gary». Corté un pedazo de filete perfectamente cocido. «¿Van mejor las cosas últimamente?» «Mucho mejor, papá. Mucho mejor». Se lanzó en una vaga descripción sobre consultorías y nuevas oportunidades, ensayada y sin detalles reales. «He cambiado de verdad, Eddie puede confirmarlo. Soy un hombre distinto ahora». Ella asintió con entusiasmo, pero su sonrisa parecía forzada. «Ha estado trabajando muy duro, realmente entregado a mejorar». Sus manos no dejaban de moverse. Servía más comida, rellenaba vasos, acomodaba servilletas que no necesitaban arreglo. Toda la conversación parecía coreografiada, ambos esquivando cualquier tema incómodo. Cuando pregunté sobre sus finanzas o sobre un empleo concreto, las respuestas se volvían aún más evasivas, llenas de generalidades y cambios rápidos de tema. «¿Recuerdas cuando me enseñaste a cambiar el aceite de aquel Buick viejo?» Gary soltó una risa forzada mientras sacaba a relucir un recuerdo cuidadosamente elegido. «Creo que derramé más aceite en el suelo del garaje que en el motor». Aquel repaso al pasado no sonaba natural, sino demasiado pulido, diseñado para mostrar la mejor versión de Gary. Como si tuviera una lista mental de recuerdos seguros para usar cada vez que la conversación amenazaba con desviarse hacia su presente problemático. Durante toda la cena tuve la sensación de estar observando una representación, no participando de un momento familiar auténtico. Gary y Eddie se movían como actores que habían ensayado cada línea y cada gesto, golpeando los puntos emocionales con precisión mecánica. El timbre de mi teléfono interrumpió el relato de Gary sobre futuras expansiones de negocio. Su tono agudo cortó el aire del comedor como un cuchillo. Ambos se quedaron petrificados durante una fracción de segundo antes de que Gary recuperara su sonrisa artificial. «Adelante, respóndelo, papá. No te preocupes por nosotros». Pero cuando alcancé el bolsillo de mi chaqueta, vi algo en sus ojos, un destello de auténtico pánico que no pudo ocultar tras la sonrisa ensayada. El sonido del teléfono atravesaba la estancia, cada repique más intenso que el anterior. Gary dejó caer el tenedor contra el plato con un estrépito que retumbó en el silencio. Eddie se quedó blanca, sujetando la botella de vino como un ancla. «Disculpen, solo voy a ver quién llama». Saqué el aparato, aún vibrando en mi mano. El identificador mostró el nombre de Elmer Jenkins, y una calidez inesperada me recorrió al ver a mi vecino en la pantalla. «Elmer, dime», contesté,
levantándome ligeramente de la mesa mientras Gary y Eddie me observaban con expresiones demasiado controladas. Wilber, espero no interrumpir nada importante. La voz grave y conocida de Elmer sonaba clara, cargada de preocupación. Solo quería preguntarte, ¿estás en casa esta noche? Creí ver tu coche en la entrada antes, pero ahora no estoy seguro. No, estoy en lo de Gary, cenando con ellos. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Las palabras me sonaron extrañas incluso a mí, y vi cómo Gary apretaba la copa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, y luego Elmer habló con un tono alarmado que me encogió el estómago. Wilber, hay luces moviéndose dentro de tu casa. No luces normales. Linternas. Como si alguien estuviera revisando habitación por habitación. Llevo 10 minutos observando. La voz se me hizo lejana, como si hablara otro en mi lugar. ¿Cómo que luces moviéndose? ¿Estás seguro? Segurísimo. Estaba en el buzón cuando las vi. Primero en la sala, luego en la cocina, ahora están arriba. Quien sea, lo está haciendo de manera metódica. ¿Quieres que llame a la policía? La habitación pareció inclinarse a mi alrededor, y mi mano libre fue instintivamente al bolsillo donde guardaba las llaves del coche. Sí, llama a la policía. Voy a casa ahora mismo. Ten cuidado, Wilber, respondió Elmer. No sé si siguen dentro o no. Vigilaré desde mi ventana hasta que llegues. Corté la llamada y levanté la vista para encontrar a Gary y Eddie mirándome con expresiones que, en otras circunstancias, habrían resultado cómicas. La boca de Gary estaba entreabierta, y Eddie sostenía todavía unos platos a medio recoger, congelada como una estatua. «Alguien está en mi casa», anuncié, ya avanzando hacia donde había dejado mi chaqueta. «Tengo que volver ahora mismo». La respuesta de Gary llegó demasiado rápido, su risa demasiado alta y estridente para el pequeño comedor. «Oh, vamos, papá». El viejo Elmer seguramente solo vio sombras de árboles o algo así. Ya sabes cómo se pone. Siempre pensando que sigue de guardia desde sus días en el ejército. El tono burlón de mi hijo me chocó, especialmente después de la preocupación que había oído en la voz de mi vecino. Me detuve un instante mientras me ponía la chaqueta, estudiando el rostro de Gary a la luz temblorosa de las velas. Su sonrisa era tensa, y en sus ojos había algo desesperado. Elmer no está confundido, Gary. Él sabe distinguir entre sombras y haces de linterna moviéndose por una casa. Me acomodé la chaqueta y confirmé que llevaba las llaves. Están saqueando mi hogar mientras yo estoy aquí cenando. Papá, por favor. La voz de Eddie apenas fue un susurro, y sus manos temblaban mientras dejaba los platos sobre la mesa. Quizá haya alguna explicación. Pero yo ya me dirigía a la puerta, con la mente llena de imágenes de mis pertenencias, mis recuerdos, todo por lo que había trabajado siendo registrado por extraños. El momento era demasiado oportuno, demasiado conveniente. Sin embargo, aparté ese pensamiento para concentrarme en volver a casa cuanto antes. Gary se levantó tan bruscamente que casi volcó la silla. Su expresión cambió del fingido interés a una alarma palpable. Se movió para interponerse en mi camino, torpe pero decidido, dejando que su desesperación rompiera por fin el disfraz que había mantenido toda la velada. «Espera, papá. No te precipites por nada». Su risa volvió a sonar falsa, con un filo histérico que retumbaba en las paredes. Elmer tiene 72 años. Probablemente ni ve su propia mano en la oscuridad. No me detuve por la lógica de sus palabras, sino porque aquel tono me recordó al niño que mentía sobre ventanas rotas o galletas desaparecidas, las mismas explicaciones apresuradas, la misma necesidad desesperada de ser creído, aunque la evidencia dijera lo contrario. «Gary, hazte a un lado». Mantuve mi voz serena, pero firme. La vista de Elmer está bien, y no es el tipo de hombre que llama por unas sombras. Alguien está en mi casa. Mira, está bien, quizás sí vio algo. Gary se cuadró más frente a mí, sus manos ahora en mis hombros en un gesto que parecía más restrictivo que tranquilizador.
Pero piensa lógicamente. Si de verdad estuvieran robando casas, ¿no escogerían una hora en la que supieran que nadie está? ¿No habrían vigilado antes para asegurarse de que no había nadie? Aquellas palabras me golpearon de un modo extraño. Demasiado específicas, demasiado sabedoras, como si hablara desde la experiencia. Alcé la vista y en su rostro vi algo que jamás había visto antes. El cálculo frío de alguien que sabía exactamente lo que estaba ocurriendo y que hacía todo lo posible para impedir que yo lo descubriera. ¿Y cómo sabes tú que no vigilaron antes? La pregunta se me escapó antes de poder contenerla, y vi cómo su expresión se quebraba un segundo, entre miedo y desconcierto. No lo sé. Solo, eso es lo que hacen los criminales, ¿no? Planean estas cosas. Su agarre en mis hombros se endureció, y comprendí que me estaba impidiendo avanzar físicamente. Papá, por favor, terminemos la cena y luego vamos juntos. Yo te acompaño a revisar todo. Detrás de él, Eddie se había quedado inmóvil, un paño de cocina apretado en sus manos blancas de tanto tensarlas. Cuando nuestras miradas se cruzaron, apartó la vista de inmediato, pero no antes de que pudiera ver claramente la culpa escrita en su rostro. «Apártate, hijo». Mi voz salió más dura de lo que pretendía, cargada con décadas de autoridad paterna. «Voy a revisar mi casa ahora mismo. Papá, estás siendo irracional. Piénsalo con calma». Me acerqué más, lo bastante como para ver las gotas de sudor en su frente pese al aire fresco de la noche. «Racionalmente», repliqué, «sería confiar en la palabra de mi vecino antes que en las protestas de un hijo que me ha mentido más veces de las que puedo contar». El rostro de Gary se tiñó de rojo, y por un instante temí que me golpeara. En cambio, se plantó aún más en mi camino, usando su tamaño como un muro. «No vas a salir hasta que hablemos de esto como es debido». Su voz bajó a un tono frío, amenazante, nada que ver con el muchacho desesperado que se había sentado en mi cocina 5 días atrás a pedirme dinero. Gary William Porter. Usé su nombre completo como solía hacerlo cuando era niño y cruzaba un límite. «Te harás a un lado y me dejarás salir de esta casa ahora mismo». «¿O qué? ¿Vas a llamar a la policía contra tu propio hijo?» Respiraba con fuerza, y podía oler el vino mezclado con algo que se parecía al miedo. «¿Vas a destruir a tu familia por las paranoias de un viejo?» Pero incluso mientras hablaba, sus ojos se desviaron hacia la puerta, luego hacia su reloj y después hacia Eddie. El patrón era demasiado claro para ser nerviosismo casual. Estaba midiendo el tiempo, controlándolo frente a algo más, algo que requería que yo me quedara exactamente allí durante un lapso determinado. «No es paranoia si realmente hay alguien en mi casa, Gary». Di un paso adelante, tanteando su resistencia. «Y si no me dejas pasar, voy a empezar a preguntarme por qué mi propio hijo está tan empeñado en mantenerme lejos justo la noche en que deciden robarla». La acusación quedó suspendida entre nosotros como un gas venenoso. Vi en su rostro un carrusel de expresiones: sorpresa, culpa, ira y, finalmente, una resignación desesperada que me lo dijo todo. Gary extendió la mano y giró el cerrojo con un chasquido metálico que resonó por el pasillo como un disparo. El sonido quedó flotando en el aire, definitivo e inconfundible. Se guardó la llave en el bolsillo con lentitud deliberada, sin apartar los ojos de los míos. «No vas a irte, papá. No hasta que resolvamos esto». La simple frase llevaba más amenaza que cualquier otra palabra que pudiera haber dicho. Lo miré, a ese extraño con el rostro de mi hijo, y sentí que algo helado se instalaba en mi pecho. El niño al que crié ya no estaba. Frente a mí había alguien capaz de encerrar a su propio padre mientras cómplices saqueaban la casa familiar. «Gary». Mi voz sonaba firme, aunque el corazón me golpeaba con violencia. «Abre esa puerta ahora mismo». «No puedo». Se recargó contra la puerta, brazos cruzados, sin molestarse ya en fingir preocupación. «No hasta que te calmes y escuches razones». Detrás de él, Eddie se pegó contra la pared del comedor, aún aferrada al trapo de cocina. Su rostro mostraba el horror de alguien que ve transformarse a la persona en la que confiaba en un completo desconocido.
¿Escuchar razones? Mantuve la calma, aunque cada instinto me gritaba que lo empujara a un lado. Hijo, acabas de encerrarme en tu casa contra mi voluntad mientras saquean la mía. ¿Qué posible razón justifica eso? No entiendes la situación en la que estás, dijo Gary con un tono que me erizó la piel. Hay gente involucrada en esto con la que no quieres enfrentarte. Gente que no perdona deudas ni acepta excusas. La confesión me golpeó como un puñetazo. No solo había planeado esto, sino que estaba dispuesto a sacrificarme para solucionar los problemas creados por su adicción al juego. Recordé los 25,000 que me había exigido, la mirada helada cuando lo rechacé, su promesa de que me arrepentiría. Necesito usar el baño, dije en voz baja. El rostro de Gary se ensombreció con sospecha, pero cierta decencia básica, o quizá el último vestigio de la educación que le di, le impidió negarse. Está bien, pero no intentes nada estúpido. El baño estaba en la parte trasera de la casa, y recordaba de visitas anteriores que tenía una ventana que daba al patio trasero. Al cerrar la puerta, oí a Gary y a Eddie hablando en susurros desesperados en el pasillo. No distinguí las palabras, pero el tono era puro pánico. La ventana era más vieja de lo que recordaba, con un pestillo sencillo que cedió fácilmente a pesar de las capas de pintura. La mosquitera salió casi sin resistencia. Ruido, y me encontré mirando hacia una caída de unos 2 metros hasta el parterre de flores de Eddie. No era lo ideal para un hombre de 68 años, pero manejable si tenía cuidado. Pasar por la ventana exigió más flexibilidad de la que había tenido en años, pero la desesperación me dio motivación y fuerza. Caí pesadamente sobre la tierra blanda del jardín, la ropa de la cena se manchó de barro y unas ramitas se engancharon en mi chaqueta. El impacto me sacudió las rodillas, pero no parecía haberme roto nada. Detrás de mí, la voz de Gary sonaba cada vez más alta y agitada. ¿Cuánto tardaría en darse cuenta de lo que había pasado? ¿Cuánto en descubrir la ventana abierta y el baño vacío? Mi coche seguía en el camino de entrada donde lo había dejado, con las llaves aún en el bolsillo de mi chaqueta. El motor arrancó suave, y salí marcha atrás con precisión, sin querer alertar a los vecinos de nada inusual. No fue hasta que estuve a varias cuadras que me permití procesar por completo lo que acababa de ocurrir. Mi propio hijo me había traicionado. No solo se había negado a ayudarme, no solo había mentido o manipulado, había orquestado activamente un crimen contra mí mientras fingía ofrecer reconciliación. La cena, las disculpas, los nervios de Eddie, todo había sido teatro, diseñado para mantenerme lejos de mi casa mientras la robaban. El trayecto de regreso a mi barrio transcurrió entre calles conocidas y emociones desconocidas. Rabia, traición y una tristeza profunda que se parecía al duelo por el hijo que creí conocer. Pero debajo de todo eso apareció otra cosa, una determinación fría que Gary había heredado de mí, junto con los ojos de su madre y mi tozudez. Se había equivocado al permitir que descubriera su plan, y cometió un error aún mayor al subestimar de que es capaz su viejo cuando lo empujan demasiado. Pasé 40 años trabajando con las manos, resolviendo problemas y tratando con gente difícil. Mi hijo estaba a punto de aprender que hay lecciones que llegan demasiado tarde para servir de algo. Al girar hacia mi calle, vi a lo lejos las luces de la policía parpadeando, los reflejos rojos y azules bailaban en los cristales de las casas vecinas. El mayor había cumplido su palabra y había llamado a las autoridades. Ahora tenía que llegar a casa y averiguar exactamente que me habían robado mi hijo y su cómplice. Más importante aún, debía decidir qué iba a hacer al respecto. Las luces rojas y azules pintaban la calle con colores alternos cuando doblé la esquina, y el corazón se me hundió al ver los coches patrulla agrupados justo frente a mi casa. La escena parecía sacada de una serie de televisión. Varios vehículos, agentes moviéndose con propósito y vecinos reunidos a una distancia prudente, con esa curiosidad morbosa que despierta cualquier sobresalto en el barrio. Aparqué rápido detrás del último coche y me apresuré hacia la puerta principal, donde el oficial Ted Miller coordinaba lo que parecía el tramo final de la intervención. A través de la ventanilla trasera de una patrulla vi una figura desplomada con las manos esposadas, la cabeza gacha en la postura universal de derrota.
Señor Porter, se acercó Miller con una calma profesional que sugería que esperaba mi llegada. Me alegra que esté aquí. Tenemos a su ladrón bajo custodia y su vecino, el señor Jenkins, ha sido de gran ayuda aportando detalles del incidente. Elmer tenía razón, dije, con más alivio que sorpresa. Miré hacia la casa de Elmer y lo vi junto a su cerca, brazos cruzados y la expresión satisfecha de quien ve confirmado sus instintos. ¿De verdad había alguien en mi casa? Sí, señor, asintió Miller. Detuvimos al sospechoso en su sótano, intentando acceder a lo que parece una caja fuerte. Ha confesado el allanamiento y también nos ha proporcionado información adicional que, me temo, le resultará perturbadora. El oficial me condujo hacia el coche patrulla donde estaba encorvado el ladrón. A través del cristal distinguí a un hombre delgado y pálido, de unos 40 y tantos, el mismo individuo nervioso con el que había hablado la mañana anterior, cuando estaba sentado en aquella camioneta frente al buzón de la señora Henderson. Se llama Otis Rance. ¿Le suena? Hablé con él ayer. La memoria me resultó irreal, sabiendo ahora que ofrecí ayuda a alguien que planeaba robarme. Dijo que tenía problemas con el coche. Parecía nervioso, pero pensé que era por la camioneta. Según el señor Rance, lo contrataron para cometer este robo. Está colaborando mucho con los detalles, probablemente esperando una reducción de condena. El gesto de Miller se volvió más grave. Señor Porter, afirma que su hijo Gary organizó toda la operación. Las palabras me golpearon como un mazazo, aunque una parte de mí lo esperaba desde el momento en que comprendí que Gary me impedía salir de su casa. Oírlo confirmado por la policía lo hizo innegablemente real. Gary lo contrató para robar mi casa mientras yo cenaba con él, dije, plano, sin emoción, mientras mi mente intentaba procesar el alcance de la traición. Eso es lo que nos cuenta. Dice que Gary le prometió $5,000 por abrir su caja fuerte y sacar $25,000 en efectivo. Cuando lo arrestamos, empezó a hablar enseguida sobre cómo Gary había planeado la invitación a cenar específicamente para mantenerlo fuera durante el robo. Me acerqué al coche y miré directamente a Otis Rance. Cuando al fin alzó los ojos, vi vergüenza y miedo, pero no verdadero arrepentimiento. Era un hombre al que habían atrapado, no uno que lamentara sus actos. ¿Llegó a abrir la caja? Pregunté al oficial Miller, sin apartar la vista del ladrón. No, señor. La puerta del sótano estaba cerrada con llave. Cuando consiguió abrirla, el señor Jenkins ya nos había llamado. Subió corriendo cuando oyó las sirenas, pero teníamos la casa rodeada. La caja fuerte tiene marcas de herramienta donde intentó forzarla, pero aguantó. Bajamos al sótano, donde pude ver las huellas del intento fallido de Otis. Mi vieja caja fuerte Mosler, instalada por mi padre hacía 40 años, seguía intacta pese a los signos evidentes de manipulación. Había herramientas desparramadas a su alrededor, una pata de cabra, destornilladores, lo que parecía un taladro pequeño. Evidencia de desesperación más que de pericia profesional. Parece que todo está en su sitio, dijo el oficial Miller, tomando notas en una tablilla, pero necesitaremos que usted revise a fondo cuando terminemos de procesar la escena. De vuelta afuera, Elmer se acercó con el paso medido de quien ha sido plenamente reivindicado. Su apretón de manos fue firme, en sus ojos brillaba la satisfacción del deber bien cumplido. Ya le dije que esa camioneta era sospechosa, comentó, concediéndose una pequeña sonrisa. Llevo vigilando a ese tal Rance desde la mañana del martes. Había algo en él que no me cuadraba. Demasiado nervioso, demasiado atento a su casa en particular. Me has salvado los ahorros de toda una vida, Elmer. Si no hubieras llamado a tiempo. Me quedé en silencio, sin querer imaginar lo que $25,000 significan para la seguridad de mi jubilación. Cualquier vecino habría hecho lo mismo. Su orgullo era evidente y merecido. Lo importante ahora es que esto no vuelva a pasar y que todos los involucrados afronten las consecuencias. El oficial Miller regresó con expresión sombría. Señor Porter, vamos ahora a la casa de su hijo para detenerlo.
Con la confesión del señor Rance y las pruebas reunidas, tenemos suficiente para presentar cargos por conspiración para cometer robo, entre otros. Necesito preguntarle, ¿quiere presentar cargos completos contra su hijo? Miré mi casa, pensando en la violación de confianza, el engaño elaborado, el cálculo frío que se necesita para robarle a tu propio padre. Luego miré a Elmer, que había puesto en riesgo su seguridad para protegerme a mí y a mis bienes. Sí. La palabra salió dura y definitiva. Quiero presentar cargos completos contra Gary Porter y contra cualquiera más que haya estado involucrado en esta conspiración. El camino hacia el barrio de Gary se sintió distinto esta vez. Ya no era el viaje esperanzado de un padre buscando reconciliación, sino la procesión sombría de la justicia alcanzando, por fin, a la mentira. Seguí al convoy policial a una distancia prudente, observando cómo las luces rojas y azules se reflejaban en las ventanas de las casas mientras avanzábamos por las tranquilas calles de Riverside. La casa de Gary estaba encendida de arriba a abajo cuando llegamos. Cada ventana iluminada, como si intentara mantener a raya la oscuridad que ya lo envolvía. A través del gran ventanal vi movimiento frenético, Gary caminando de un lado a otro como un animal enjaulado, y Eddie yendo y viniendo entre habitaciones con lo que parecían ser maletas en las manos. El oficial Miller dispuso sus unidades con precisión, creando un perímetro que impediría cualquier intento de huida. Aparqué frente a la acera de enfrente, lo suficientemente cerca para presenciar la justicia, pero lo bastante lejos para no interferir en el operativo. La puerta principal se abrió antes de que Miller pudiera llamar. Eddie apareció en el umbral, pálida y desencajada, como alguien que llevaba horas llorando. Detrás de ella, Gary era visible, su confianza evaporada, reemplazada por la expresión desesperada de un hombre cuyo plan se había derrumbado por completo. «Señora Porter», dijo Miller con voz firme y profesional. «Tenemos una orden de arresto para su esposo». «¿Se encuentra Gary Porter dentro?» «Sí, está aquí». La voz de Eddie apenas fue audible, pero dio un paso atrás para permitir la entrada de los agentes. Los estaba esperando. Gary apareció en la puerta. Ya no era el hijo manipulador que había intentado encantarme horas antes. Su camisa estaba arrugada, el cabello revuelto, y sus manos temblaban visiblemente mientras Miller comenzaba a leerle sus derechos. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra en un tribunal. Esto es ridículo. La voz de Gary se quebró justo cuando las esposas se cerraban con un chasquido metálico. Están destruyendo a una familia por las paranoias de un viejo. Mi padre no sabe lo que dice. Gary William Porter, queda usted arrestado por conspiración para cometer robo, solicitud de actividad criminal y conspiración para cometer hurto. El tono de Miller se mantuvo profesional, imperturbable ante las protestas. Su cómplice ha dado un testimonio detallado sobre su papel en la planificación y financiación de esta operación. ¿Cómplice? ¿Qué cómplice? No sé de qué hablan. Pero incluso mientras lo negaba, sus ojos se desviaban hacia los coches patrulla. Yo sabía que buscaba a Otis Rance, rezando en silencio que su ladrón contratado no lo hubiera traicionado. Eddie permanecía en el umbral, observando el arresto de su esposo con una mezcla de horror y resignación. Cuando Gary buscó apoyo en ella, dio un paso atrás, separándose deliberadamente tanto física como emocionalmente del hombre con el que se había casado. «Eddie, diles que esto es una locura. Diles que estuve contigo toda la noche. Tú sabes que no hice nada malo. Sé que encerraste a tu padre en nuestra casa». Su voz era baja, pero lo suficientemente clara para que todos escucharan. «Sé que contrataste a alguien para robarle mientras lo retenías aquí. Sé que planeaste todo esto porque no quiso darte dinero para tus deudas de juego». La admisión flotó en el aire como una confesión en la iglesia. Final. Demoledora. El rostro de Gary se volvió blanco, luego rojo y otra vez blanco, al comprender que su propia esposa se negaba a darle una coartada. «No entiendes lo que haces». Se resistía a las esposas mientras los agentes lo conducían hacia el coche patrulla.
Hay gente involucrada en esto contra la que ustedes no pueden protegerme. Si no les pago, ellos... Entonces debiste pensarlo antes de intentar robarle a tu propio padre, lo interrumpió Eddie, con la voz ganando firmeza. Antes de arrastrar nuestro matrimonio dentro de tus planes criminales. Mientras Gary era colocado en el asiento trasero de la patrulla, pude verlo a través del cristal. Seguía hablando desesperadamente a cualquiera que quisiera escucharlo, intentando manipular incluso en su caída. Pero la puerta se cerró de golpe sobre sus protestas, y la calle volvió a quedar en silencio, interrumpido solo por el murmullo de las radios policiales. El oficial Miller se acercó a mi coche mientras el convoy se preparaba para partir. Mañana necesitaremos que venga a la comisaría a formalizar su declaración, señor Porter. Pero el caso es sólido. Con la confesión del señor Rance y la corroboración de la señora Porter, su hijo enfrentará cargos graves. Asentí en silencio, observándola. Vi el coche patrulla que llevaba a Gary desaparecer al doblar la esquina. 38 años de paternidad, y todo había terminado así, con mi hijo esposado en la parte trasera de un coche de policía, enfrentando prisión por intentar robarle a su propio padre. El vecindario poco a poco volvió a la normalidad conforme los patrulleros se retiraban. Las luces de los porches se apagaban, las cortinas volvían a cerrarse y la vida seguía su curso. Pero para la familia Porter, nada volvería a ser normal. Habían pasado 2 días desde los arrestos, y aquel viernes por la tarde me encontré sentado en mi porche con Elmer, compartiendo una cerveza en silencio mientras observábamos cómo el barrio se acomodaba a su ritmo de fin de semana. La atención de los medios ya se había desvanecido, la cinta policial había desaparecido, y Riverside regresaba poco a poco a su apacible rutina. El tribunal llamó esta mañana, le conté a Elmer, dando un sorbo a mi lata y disfrutando el simple placer de la conversación tranquila. Gary recibió 5 años de libertad condicional, restitución completa y 500 horas de servicio comunitario. El juez dijo que el hecho de que fuera un crimen contra la familia era un agravante, no un atenuante. Elmer asintió, aprobando con un gesto. Suena justo. ¿Y el otro, Rance? 2 años en prisión del condado. El juez no fue tan indulgente con él, siendo reincidente y todo. Miré hacia la casa de la señora Henderson, donde el espacio vacío frente a su buzón me recordaba el lugar exacto donde todo este drama había comenzado. Lo curioso es que casi siento lástima por Gary. Casi. Casi también cuenta, respondió Elmer, dejando su cerveza a un lado y recostándose en su silla. Demuestra que, después de todo, sigue siendo su padre. Caímos en un silencio cómodo, de esos que solo se comparten con un amigo que ha atravesado contigo algo importante. En esos días, Elmer había dejado de ser simplemente mi vecino, se había convertido en alguien imprescindible, el tipo de persona que uno agradece tener al lado cuando aparece el peligro. Sigo pensando en aquella mañana del martes, dijo finalmente. Ese camión me molestaba, ¿sabes? No podía explicarlo, pero era como ver a alguien estudiando una casa en pleno día. Tus instintos fueron certeros, asentí. Si no hubieras estado atento, si no hubieras llamado justo a tiempo. Sacudí la cabeza, sin querer imaginar lo que habría pasado. Esos ahorros representan 40 años de trabajo, Elmer. Todo mi fondo de jubilación estaba en esa caja fuerte. Bueno, sigue ahí, y eso es lo que importa. Señaló mi casa con satisfacción. Y ahora sabes que tu seguridad es sólida. Esa vieja caja fuerte de tu padre demostró su valor. El día anterior lo había pasado mejorando mi sistema de seguridad, sensores de movimiento, cerraduras reforzadas, ventanas más seguras. No por paranoia, sino por la certeza de que, cuando la confianza se rompe, solo puede reconstruirse con medidas claras y firmes. Hablé con Eddie ayer, añadí, sabiendo que a Elmer le interesaría saberlo. Está pidiendo el divorcio. Dice que no puede seguir casada con alguien capaz de usar a su propia familia para pagar deudas de juego. Mujer inteligente. Elmer bajó la voz con tono comprensivo. Parecía atrapada en algo en lo que nunca eligió estar. ¿Sabes si Gary va a recibir ayuda por lo del juego?
La terapia es obligatoria como parte de su libertad condicional. Si le sirve o no, me encogí de hombros. Eso ya depende de él. Yo no puedo arreglarlo, ni seguir cubriéndole cada error. El sol de la tarde me calentaba el rostro y, por primera vez en días, sentí verdadera calma. La crisis había terminado. La justicia había hablado, y la vida podía seguir adelante. No igual que antes. La confianza rota deja cicatrices permanentes, pero seguir adelante al fin y al cabo. ¿Sabes qué fue lo más extraño de todo esto? Le pregunté a Elmer. Esa cena del miércoles. Estar sentado ahí, viéndolos actuar como si fueran dos actores en una obra de teatro, sabiendo que algo estaba mal pero sin poder identificar qué. Instinto paternal, respondió Elmer con sencillez. Tú lo criaste, sabes cuando es sincero y cuando está fingiendo. El problema fue que querías creer que había cambiado. Exacto. Quería creerlo con tanta fuerza que ignoré la evidencia frente a mis ojos. Terminé mi cerveza y dejé la lata vacía sobre la mesita entre nuestras sillas. No volveré a cometer ese error. Eso no significa dejar de tener esperanza, dijo Elmer con calma. Solo significa esperar con los ojos abiertos. El barrio fue cobrando vida a medida que caía la tarde. Los vecinos salían para sus actividades habituales de fin de semana: cortar el césped, pasear al perro, ver a los niños en bicicleta. La señora Henderson me saludó desde su jardín, y los hijos de los Johnson pasaron frente a mi casa, riendo a carcajadas mientras pedaleaban. Entonces comprendí lo que Gary había intentado robarme: no solo dinero, sino la seguridad de envejecer tranquilo, rodeado de una comunidad que se preocupa por uno. La vigilancia de Elmer había protegido mucho más que mis ahorros, había preservado la paz mental que hace posible la jubilación. Gracias, Elmer, le dije, con un peso real en las palabras. Por cuidarme, por confiar en tus instintos, por ser el vecino que todos quisiéramos tener. Él sonrió, con una mezcla de orgullo y afecto sincero. Para eso estamos los vecinos, Wilber. Para cuidarnos unos a otros. Hizo un gesto hacia la calle vacía donde alguna vez estuvo estacionado el camión de Otis. Además, se sintió bien volver a usar aquellas viejas habilidades de observación del ejército para algo que valiera la pena. El sol se ponía detrás de las casas, pintando todo con un resplandor dorado que sugería finales en paz y nuevos comienzos. Mañana traería lo que tuviera que traer, pero esa noche yo estaba exactamente donde debía estar, en mi porche, con un amigo que había demostrado estar a la altura cuando más lo necesitaba, en un vecindario que había mostrado su verdadero carácter bajo la prueba. La justicia se había cumplido. La comunidad había resistido. Y la confianza, aunque marcada por la experiencia, seguía siendo posible entre quienes se la ganaban de manera honesta. Si esta historia te ha gustado, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.